Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Master Talk. Mi nombre es Ilse Maubert, soy editora de contenidos de The Logistics World y en esta ocasión nos acompaña desde Chile Javier Arévalo, socio global de Goldratt Consulting, director de América Latina, para conversar sobre un tema que en los últimos meses ha tomado mucha relevancia debido a la crisis de las cadenas de suministro globales. Hoy hablaremos de teoría de las restricciones y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta Expert Talk. Javier, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Ilse. Te agradezco la invitación y es un placer para mí estar acá y compartir pues nuestra visión de mundo a través de la perspectiva de teoría de restricciones desarrollada por el doctor Goldratt. Muchísimas gracias. Seguramente muchos de los que nos ven están ya familiarizados con este tema, pero para sentar las bases, me gustaría comenzar esta charla para que nos plantees, ¿qué se entiende hoy por hoy por teoría de las restricciones? Bueno, te diría que hay un entendimiento común y un entendimiento un poco más especializado. El entendimiento común proviene de la mayoría de la gente que se leyó el libro La Meta o conoció de Goldratt a partir de los años 80 en el mundo de la ingeniería industrial, en el mundo de la fabricación y manufactura. Entonces, ese entendimiento se le adscribe a teoría de restricciones con la lógica de la gestión de los cuellos de botella, ¿ya? Sin embargo, el entendimiento más especializado, diría el moderno, el actualizado, muestra que ese entendimiento anterior está limitado, ¿sí? Está restringido usando el chiste de las palabras, ¿sí? Porque deja por fuera una gran cantidad de elementos y conocimientos que se viene desarrollando a partir de los años 80 hasta la fecha. ¿A qué me refiero? Me refiero que cuando uno habla de cuello de botella, ya estás hablando de una condición especial de lo que es una restricción. El cuello de botella es la peor situación que puede tener una empresa o una cadena de suministro cuando estamos hablando de capacidad versus la demanda. El cuello de botella es un recurso que tiene capacidad insuficiente con respecto a la demanda que debe servir. Por lo tanto, es un sistema que está perdiendo servicio, está perdiendo ingresos, está perdiendo ventas. Por eso digo que es una condición especial. En el mundo real, hoy en día son relativamente pocos casos contados cuando realmente existe un cuello de botella. Pueden aparecer y pueden existir, pero suelen ser temporales y aparecen más por las reglas que utilizamos para gestionar nuestros sistemas y administrarlos que porque realmente haya capacidad limitada en general en una organización o en una compañía para atender la demanda que tiene, ¿ya? Es como decir, como se dice en inglés, self-inflicted wounds, es decir, es una herida autocausada. Me la hice yo mismo por andar medio demenso en algunos casos, pero por desconocimiento en otros, ¿ya? Y Falta de planeación. parafraseando, no tanto falta de planeación, es que cuando uno planea uno tiene premisas, es los supuestos que yo hago acerca de cómo creo que opera la realidad. Ujú. Entonces, hoy en día, teoría de restricciones lo que hace es proveer una serie de reglas y criterios para tomar cada vez mejores decisiones, entendiendo que el mundo funciona de una manera distinta como lo venimos administrando de hace más de 50 años, 60, 100 años en el mundo de las organizaciones. ¿A qué me refiero? Y este es el último pedacito del paréntesis. La lógica fundamental que traemos en gerencia es la lógica reduccionista, es decir, que tenemos una organización y la dividimos en partes y piezas, en subsistemas y subsubsistemas, subcomponentes, para poderla administrar, porque la lógica de la organización y su administración es el control. Por lo tanto, ponemos KPIs, ponemos presupuesto, ponemos una serie de reglas para asegurar que lo que yo quiero que pase, pasa. Pero al tener más control sobre el sistema haciéndolo de esa manera, perdemos muchas propiedades que son propiedades emergentes, que provienen de la interacción de las partes del sistema. Y eso tiene que ver con que realmente hoy en día todo el mundo lo entiende, pocos lo usan, de que realmente las organizaciones son sistemas. Y el mundo en el que vivimos se tiene que mirar desde la perspectiva del pensamiento sistémico. Entonces, como tal, el pensamiento sistémico nos dice que con esas interacciones siempre va a haber dentro del sistema, como hay interdependencia, va a haber un elemento que va a ser el eslabón débil de la cadena.
Esa es la restricción. Ese es el que determina el máximo potencial del sistema como un todo, ¿sí? Porque es el más lento o es el recurso que menos hay, es el recurso escaso, o inclusive puede ser que no tenga problema de capacidad, pero las reglas que ponemos de control y cómo subdividimos el sistema genera conflictos entre las partes. Por ejemplo, es muy común escucharle a la gente de venta, es que nosotros vendemos y la gente de producción no entrega, y los de logística tampoco, ¿sí? Y los de producción y logística dicen, pero ¿por qué no venden lo que sí tenemos? ¿Para qué salen a vender lo que no hay? ¿Me explico? Y esos conflictos lo que te demuestran es que hay una cantidad de indicadores óptimos que estamos tratando de hacer más eficientes a cada parte y nos olvidamos que la eficiencia que importa es la del todo. Entonces, hoy en día, en las cadenas de suministro, lo que estamos viendo con la pandemia es un claro reflejo de que se nos pasó la mano y no estábamos viendo el sistema como es, holísticamente, con todas las relaciones que hay que entender y considerar para tomar cada vez mejores decisiones en su administración. Hasta ahí una respuesta no tan corta. No, está perfecto, está perfecto. Y qué bueno que tocas el tema de la pandemia, que es justamente era el siguiente punto que quería platicar contigo, porque seguramente a partir de todo lo que hemos vivido desde que se presenta esta situación global, pues han surgido nuevas restricciones a lo largo de las cadenas y específicamente también preguntarte que con toda la experiencia que tienes a nivel Latinoamérica siendo director de esta división de Goldratt, ¿cuáles has detectado tú que son las más severas que viven las empresas latinoamericanas? Mira, el doctor Goldratt falleció el año 2011 y cuando falleció, antes de irse de nuestro mundo terrenal, nos dejó una última indicación, ¿sí? Como una pequeña pista. Los brasileños dicen una dica, ¿no? Entonces, esa pista dice así, la verdadera y última restricción, la última, la superior, la que abarca a todos, en cualquier organización, es la atención gerencial. Es decir, que la dedicación de tiempo, esfuerzo y enfoque que tiene cada gerente dentro de una organización determina el éxito con el cual va a administrar el sistema. Y hoy en día, ayer se nos fue WhatsApp, Facebook y Instagram. A mí nada más WhatsApp porque ni Facebook ni Instagram uso, ¿sí? Entonces, pero eso ¿qué quiere decir? Estamos en un mundo tan interconectado que cualquier evento puede inmediatamente tiene un impacto, una ramificación global. Y tenemos una cantidad de información que supera con creces la habilidad que tenemos cada una de las personas de asimilar, procesar y sacar buenas conclusiones de toda la información que recibimos. Entonces, eso significa que tenemos una restricción en la atención gerencial. Entonces, la decisión que tomamos, dónde enfocarnos, determina el éxito de lo que vamos a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque viene la pandemia y aparecen muchas restricciones temporales, ¿sí? Es decir, ¿cuál es una de las primeras restricciones? Existe inmediatamente un efecto donde los gobiernos tienen que tomar control de la situación, imponen reglas, imponen restricciones, limitaciones de movimiento de las personas, cuarentenas, etc. Inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? Las empresas se ven afectadas. ¿Por qué? Porque todos los espacios públicos donde concurrimos, donde tenemos actividad de expansión comercial, de distracción, es decir, solo ir al supermercado inmediatamente queda restringido. Entonces, ¿cuáles son los sectores de la actividad económica que inmediatamente sufren? Todos aquellos que no son considerados esenciales. ¿Y quién considera esencial eso? Pues hay una definición arbitraria de las autoridades. Y entonces, el turismo para afuera, el comercio de cosas, bienes que no son esenciales como comida, medicina, para afuera. Y pregúntenle a un dueño de una cadena de tienda, de una tienda, un changarro, cómo se siente de haber quedado excluido por una cuestión lógica. No estamos diciendo que estamos en contra de esa definición, pero la realidad nos está llevando a eso. El golpe que hemos tenido en América Latina, donde tenemos grandes concentraciones de comercio informal, la gente que vende en la calle cosas para hacerse del día a día, toda esa gente sufrió muchísimo y los gobiernos se ven necesitados en proveer algún tipo de ayuda y todas estas cosas. Entonces ese es el primer elemento. Estamos cerrados
inmediatamente la actividad económica se deprime en la mayoría del mundo, y una de las cosas que no podemos hacer es intercambiar o estar en sitios donde hay muchas personas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la actividad de puertos, la actividad de carga, la actividad de despacho, la actividad de logística, pues se ve restringida. En algunos países, recuerdo temas como en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en toda esta región costera pacífica, había grandes problemas para el movimiento del transporte, de la logística, el movimiento de productos a través de todo del continente, porque los barcos empezaron a limitarse, los contenedores empezaron a limitarse, los puertos no tenían al personal, y como están restringidos y existe el COVID, entonces pues, no, es que hay actividades esenciales, entonces hay personas que sí les vamos a dar permiso, pero no están vacunadas, quedan expuestas. Después tiene fábricas que están fabricando y están haciendo cosas. ¿Quiénes? Bueno, los que nuevamente se determinan esenciales. Y así nunca ninguna de las decisiones ni nada de lo que pasó va a dejar contento a nadie, siempre hay razones para quejarse, ¿no? Claro. El tema es que es un impacto muy negativo, pero esas restricciones son móviles. Ahora, cuando uno empieza a mirar la realidad, hoy hay una restricción clara para mí que proviene y está relacionada con el mundo de la logística, ¿ya? Entonces, voy a hablar de las razones que tengo para explicar lo que veo que está pasando. La gran mayoría de las empresas, ¿sí?, y las organizaciones, sobre todo las que tienen impacto mundial global, ¿qué es lo que hicieron hace muchos años atrás? Y que tiene sentido la motivación de buscar la mayor riqueza posible o la mayor utilidad, por lo tanto buscan reducir los costos al máximo. Reducir los costos al máximo, hay dos o tres maneras de reducirlo de forma inmediata sin tener que pedirle mucho permiso a nadie. Uno es sacar gente. Entonces, ¿por qué saco gente? Porque puedo mandar mi manufactura a otro país donde me cuesta mucho menos. Y aún con el costo logístico de tener que enviar con frecuencia el producto a mi país, donde yo soy, estoy hablando de Estados Unidos, los países desarrollados, con producción en China, ¿cierto? Aún con eso me sale, entre comillas, más económico de lo que me costaba tener esa operación industrial o fabril en Estados Unidos, en el mundo desarrollado. Y a veces inclusive empresas que están en América Latina, que son multilatinas o que operan en toda la región y que compiten a nivel global, les pasa exactamente lo mismo. Muchas empresas importan bienes y productos que se fabrican en China a un precio muy inferior a lo que se fabrican y se comercializan en nuestro país, en América Latina, y pues lo ponen a disposición. Pero eso siempre buscando la mayor cantidad de margen. Al hacer eso, las compañías dijeron, el segundo elemento es, listo, ahora tenemos que tener mucho menos inventario. ¿Por qué? Porque el inventario es dinero atrapado ahí. Y empezaron a reducir el inventario. ¿Por qué? Porque había una muy buena confiabilidad en que habían barcos suficientes, habían aviones suficientes, hay camiones, se puede transportar, y había un buen movimiento hasta el 2019 de todos los bienes consumibles, materias primas, en todo el mundo. O sea, es como si uno viera una nube de cosas moviéndose, de materias primas y productos yendo para allá y viniendo para acá, o sea, constantemente. O sea, el mundo estaba súper vivo en ese sentido. Viene la pandemia y todo eso, ¡pum!, se deprime. Es como que si efectivamente desenchufáramos todo el sistema de transporte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Los inventarios que teníamos en nuestros países no eran suficientes para cubrir la demanda. Y háblese de alimentos, empaques, materias primas para hacer empaque, para hacer alimentos, y las empresas empiezan a sufrir. Y estoy hablando de las que queríamos tener andando y funcionando, inclusive hasta las de medicamentos y las de vacunas. Otra de las cosas que empezó a pasar, nos empezamos a infectar, nos empezamos a enfermar y ahora necesitamos respiradores. No hay respiradores. Y vamos a correr por todo el mundo a comprar y a pedir respiradores. Las fábricas que hacen respiradores, estoy seguro que todavía están, ahora en este momento están llenas de inventario y no se lo están vendiendo a nadie. Pero el año pasado no podían lidiar con la demanda que tenían. Y así les va pasando a todos. Cuando veníamos con las vacunas, no había suficiente producción ni disponibilidad de vacunas para llevarlas para todo el mundo. Hace unos meses atrás todavía países que no han recibido suficientes dosis. Hoy en día ya hay gente que ya no se quiere vacunar y las vacunas empiezan a sobrar. Me explico, son todas esas oscilaciones. Y esas oscilaciones quiere decir que estamos siempre tratando de mirar hacia el futuro, tratar de tomar decisiones
cuando proyectamos hacia el futuro, hacemos pronósticos, los pronósticos siempre nos salen mal. Y eso es una de las consecuencias que tiene la manera como se gestiona la logística. Siempre estamos tratando de anticiparnos a lo que va a pasar. Pero como nunca somos muy buenos y no hay manera de predecirlo, ¿sí? O sea, mientras más lejos está el tiempo, mucho más nos vamos a equivocar porque el rango de oscilación de las posibilidades de lo que va a suceder en el futuro son mucho más amplias, el grado de error es mayor. Y eso pasa con el inventario, eso pasa con las predicciones de lo que vamos a vender, eso pasa con lo que va a ocurrir en la disponibilidad de productos, ¿ya? Entonces, ese afán de reducir el costo, ese afán de querer ser mucho más eficientes pensando en cada pieza de la cadena de suministro. Y ese es el problema. Cuando uno mira un sistema completo, entiende lo que decía Deming. Deming decía que lo que importa es la eficiencia del sistema. Y para que el sistema sea eficiente, algunas partes internas tienen que ser muy poco eficientes. Es decir, que tenemos que ser tolerantes con capacidad protectiva. ¿Ya? ¿Qué significa capacidad protectiva? Tener holguras. ¿De dónde viene eso de holguras o redundancia? Cuando lanzamos un cohete al espacio, aprendimos en los años 60 muy rápido con el programa Apolo que los sistemas de comando tenían que tener 2 sistemas de comunicación, tenían que tener 2 sistemas de combustible, tenían que tener 2 sistemas de respiración, 2 y 2 y 2 y 2. ¿Por qué? Porque como el cuerpo humano tenemos 2 riñones, sino el hígado y el corazón son cosas, pero tiene 2 válvulas. Sé que no es exactamente estricto, Sí, pero sí. cuando hablo de redundancia es piense que Murphy está ahí esperándolo. Entonces se le va a echar a perder una, tenga la otra de repuesto. Si no la tiene, y que le vaya bien, ¿no? Y ahí nos vemos, como Bien, dicen ustedes. bien, bien. Ahora, Esa es como la perspectiva que te quería, o sea, al final creo que mucho del impacto ha sido causado por nuestro afán de pensar que el mundo no cambia, que las cosas malas no suceden, que lo tenemos todo súper controladito, que podemos quitarle grasa a nuestras empresas y a nuestras cadenas. claro. Craso error. Mientras más interconectados estamos, mientras más interdependientes somos, más capacidad protectiva necesitamos, porque eso quiere decir que somos más dependientes de muchas piezas, hasta más pequeñas, que no estamos viendo o considerando en la red de distribución. Perfecto. Javier, qué interesante todo esto que nos comentas. Ahora, ¿cómo pueden los directivos, los empresarios de estas grandes cadenas de retail, de consumo, de producto terminado, de manufactura incluso, eh, qué pueden hacer para vencer estos retos, estas restricciones que pues muchas ocurrieron el año pasado, sin embargo, todavía al día de hoy, casi por terminar 2021, estamos viendo efectos de esto, ¿no? Con Sí. la congestión en los puertos, todavía hay algunas, bueno, se acerca la temporada de fin de año y están diciendo que pues la temporada decembrina va a sufrir todavía estos efectos que Correcto. venimos arrastrando. Entonces, ¿qué se puede hacer diferente para que el impacto sea pues menor? Sí, yo te diría, en principio, en el corto plazo, desde aquí a la temporada decembrina, creo que hay pocas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Pocas, pero se pueden hacer. O sea, siempre la pregunta que uno tiene que hacerse como directivo de la empresa es, ¿qué puedo hacer yo que está bajo mi control y que son mis decisiones? ¿Y cuál es el impacto en 3 variables fundamentales? ¿Sí? Y esas variables fundamentales es la que usamos en Goldrat para entender cualquier negocio sin tener que irnos a mirar el P&G, las pérdidas y ganancias, ni el no, porque estamos mirando decisiones hacia futuro, no lo que pasó, sino lo que quiero que pase. Entonces, ¿cuál es el impacto en throughput de la acción que pienso tomar? ¿Eso qué quiere decir? El throughput es la velocidad de generación de dinero a través de las ventas. Es decir, que cualquier cosa que yo quiero hacer para mejorar, pues más me vale que tenga un impacto positivo en acelerar la generación de ventas, porque eso es lo que le trae dinero a la compañía. Pero no es solamente eso, simultáneamente la misma decisión la tengo que pasar por el filtro de cuál es el impacto de la inversión o el inventario. ¿Va a subir o va a bajar? Y en el gasto operacional, que es todo el resto del gasto, que es el dinero que quemo todos los meses, digo quemo en el buen sentido de la palabra, es combustible para la máquina para que la rueda de vuelta, es decir, los salarios, los alquileres,
lo que tengo que pagarle a la gente para que trabajen y intercambiemos su trabajo por valor y la fábrica o la compañía distribuya, funcione, el centro de distribución haga el picking, arme, despache, ¿sí? Todas esas cosas ocurren. Esas tres variables siempre me van a decir a mí si la decisión que estoy tomando es buena o mala. ¿Por qué? Porque la meta de la compañía es generar más dinero hoy y en el futuro, que así empezó Goldratt con el libro La Meta. Y por eso decíamos que de aquí a la fecha publicó otros 6 libros que son novelas con la solución de todas las distintas otras áreas donde se traba el throughput. Porque resolví con la meta producción, pero después viene, no es cuestión de suerte, que es como la meta 2, ¿sí? La historia de Alex Rogo, que tiene que ver con cadena de suministro, marketing y venta. Es decir, si yo ahora puedo fabricar y no tengo la restricción ahí, ¿a dónde salta? ¿Dónde tengo la limitación para vender más? Pues en marketing y ventas, es decir, mi propuesta de valor, o en logística, en entregar lo que dije que iba a entregar, que ya lo fabriqué. Entonces, en ese libro Goldratt explica cómo se resuelve eso. Y después de eso, ¿qué más? Cadena crítica, que es para resolver todo lo que es proyecto o desarrollo de producto o mejoramiento continuo de las operaciones y la logística. Y después de eso, ¿qué más puede ocurrir? Pues tiene otro libro que se llama Necesario más no suficiente, que tiene que ver con el rol del software y la tecnología en el mundo de automatizar cosas. No toda la tecnología, diría que no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener muy claro qué rol tiene la tecnología para automatizar qué y para qué. Porque si no, terminamos haciendo mucho más rápido las mismas tonteras y errores que cometemos manualmente, ¿ya? Y ese es el gran problema de la tecnología, que nos prometen una gran cantidad de cosas y velocidad y procesamiento de datos, inteligencia artificial. En ese aspecto, solo un paréntesis. Vayan y busquen qué está haciendo Watson, el gran computador de inteligencia artificial de IBM. Lo tienen metido en un sótano por ahí jugando ajedrez, ¿ya? Entonces, no le podemos creer todo a ese tipo de situaciones. Yo creo que Goldratt tenía razón. El músculo más potente del ser humano es el cerebro. Y entonces hay que usarlo, porque si no se atrofia. Entonces, todo esto, ¿a qué me refiero? Pues porque uno tiene que entender el impacto que esas decisiones tienen con esas tres variables que me dicen cómo voy a salir adelante, si voy a generar más utilidad o no, ¿ya? Siempre tengo que querer aumentar ventas o por lo menos sostenerlas con menos inventario y menos gasto. Pero el gasto es el último, o sea, tengo que proteger a las personas porque son la clave de lo que yo estoy haciendo. Se cayó Facebook, hace poco se cayó Google. ¿Qué pasa cuando se nos va la electricidad? Entonces, esto es lo que me refiero yo cuando dependemos tanto del sistema y las restricciones que van apareciendo. Una empresa se cayó la luz o se le empezó a descuadrar el sistema y no podía imprimir las guías de despacho. Estuvo 2 días sin poder despachar del centro de distribución. Entonces, mi pregunta fue, ¿y eso antes de que tuvieran el sistema súper automatizado y el WMS y todo lo demás, no hacían despachos manuales? Ah, sí, pero eso era mi abuelita. Pues capacidad protectiva era tener, ¿sí?, blogs, talonario de guías de despacho manuales. Y se tienen ahí, ¿las vamos a usar? Pues no lo sé, no lo sé. Pero si hacen falta, lo hago a mano y después actualizo, digito y meto todo eso en el sistema. Pero no voy a dejar de despachar porque no tengo una computadora, ¿ya? Claro. Otro ejemplo más de qué se puede hacer. Y estoy hablando no de la pandemia, sino que la pandemia los agarró bien puesto. Una compañía que no puedo decir el nombre, pero es una compañía que importa productos, ¿sí?, desde Asia y lo vende en toda América Latina, ¿ya? Y tiene tiendas. O sea, es una cadena de retail, ¿ya? Ok. Entonces, ¿cuál es el problema? Competencia por el espacio en los barcos y en contenedores. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, que tenemos que consolidar, que se tardan 90 días y a veces pasa de 90 a 120, a 180 y tenemos un inventario gigantesco. Y el secreto de lo que les enseñamos es frecuencia de flujo, siempre flujo. Mientras más rápido se mueve un producto de una punta a otra, menor es el tiempo, más cerca está de la demanda real. Mientras más grande es el lote, mientras más tiempo se tarda, más lejos estoy de la demanda real. Por lo tanto, el error es más grande. Es decir, me quedo con sobreinventario y agotado. Para reducir eso queremos un flujo constante, muy rápido, siempre respondiendo a la demanda. Y eso es lo que Goldratt desarrolló en esas soluciones que te decía. ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la restricción a tener flujo continuo? Contenedores y barcos.
se compraron unos contenedores que son de ellos, ¿sí? Se los compraron, los colocaron en China y otros, voy a decir, en México, donde reciben, ¿cierto? Y dijeron, listo, ahora lo único que necesitamos es el espacio en barco. Fueron, negociaron con 2 líneas navieras y dijeron, queremos un espacio para 2 contenedores, todos los barcos en este tipo de frecuencia. Lo pagaron adelantado. Y cualquiera diría, pero están locos, están pagando y no saben si lo van a usar. No les importó. ¿Qué es lo que garantizaron ahora? Que el producto no dejó de llegar, llegó en la mezcla y en las cantidades más o menos adecuadas. Hoy en día, con todos los problemas, tienen prioridad. ¿Por qué? Porque ya lo pagaron y es el primero que tiene que salir del... ¿sí? Entonces, cuando hacen eso, se les olvidaron los problemas. Los problemas que tienen ahora son vender y decidir qué mercancía es la que viene y la que no. Se acabó. ¿Sí? Parece simplista, pero es simple, pero no fácil. ¿Ya? Claramente tiene que alinear una gran cantidad de cosas. Otro ejemplo. Una compañía que es así de pequeña comparado con el proveedor. ¿Ya? O sea, voy a hablar de Bosch mundial. ¿Sí? En todo el mundo. Bosch produce lo que ustedes quieran. ¿Ya? Desde carro, equipamientos electrónicos, componentes automotrices, freno, produce nevera, refrigeradores, taladro, herramientas, sistema de seguridad para lo que ustedes quieran. ¿Ya? Una gran compañía. Y tiene grandes centros industriales, fábricas en todas partes del mundo. Esta compañía está en Ecuador. Para Bosch, una compañía en Ecuador es así, es una pulga, ¿ya? Y entonces el gran problema es, yo importo, vendo cosas, soy representante Bosch para el país, ¿ya? Y en los últimos 3 años me he ganado el premio al mejor distribuidor de América Latina de Bosch. O sea, imagínate, o sea, es así, pero tiene un grado de importancia, no es el que más vende, pero es el mejor. Y entonces cuando le pide a Bosch, bueno, Bosch dice, ¿cómo atiendo? Si no tengo suficiente capacidad, tengo clientes en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en Asia, y este que está en Ecuador, ¿será que sé quién es? Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a este gigante de que es importante mandar con frecuencia y responder a todos los pedidos? Y si lo tratamos de convencer, vamos a perder. Hagamos una cosa diferente. Vamos a colocar un pedido todas las semanas de lo que ustedes están vendiendo y lo que necesitan. Y veamos qué pasa. Mira, porque la realidad es grandiosa, ¿sí? Y las personas son buenas. Pues empezaron a mandar el pedido todas las semanas y adivina qué pasó. Después de 1 mes y medio, empezaron a recibir un contenedor más o menos cada 2 semanas. En Brasil, o donde sea que llegaba el pedido, la gente no estaba ni pendiente, tenía un pedido, sumaba, llenaba el contenedor y se fue. ¿Sí? A veces el contenedor se demoraba 1 o 2 semanas en llenarse porque no había todo disponible y tenía que esperar que las fábricas fueran echando para afuera productos, pero nadie preguntó el tamaño del cliente, ni si estaba, lo único que le importaba, ¿está al día en su cupo? Sí. ¿Este es el pedido? Sí. ¿Cuándo llegó? Llegó hace, no sé, 15 días. ¿Está ahí en el container? No. Entonces, métale más. Cuando se viene, se va. En lugar de tener que lidiar y negociar con compras, simplemente empezaron a mandar a través del sistema automático eso y a Bosch no le importó. Era un pedido más que había que procesar. Empezaron a llegar con frecuencia y eso ¿qué hizo? Que primero el nivel de inventario se redujera porque ahora era un flujo más confiable. Y segundo, todos los faltantes, los quiebres de stock, que eran mucho más común antes, porque a veces no les mandaban, querían cantidades mínimas, que había que pagar todo esto, se eliminó así sin haber hecho muchas cosas. Después de 6, 8 meses, pues obviamente se hizo una reunión entre nuestro cliente y Bosch y le dijimos, mire, esto es lo que venimos haciendo y mire la disponibilidad que tenemos y este año nos vamos a volver a ganar el premio porque no solamente somos el mejor distribuidor, sino que ahora estamos vendiendo 40% más. ¿Ya? ¿Y usted qué dijo Bosch? No se preocupen, siga así. ¿Ya? Entonces, esas son como cosas que uno tiene que ingeniársela. El mensaje que quiero pasar, siempre hay algo que uno puede hacer que está dentro de su control.
uno no puede darse como excusa, no, es que mire lo que hace el gobierno, es que mire lo que está pasando en la pandemia. Esas cosas le están pasando a todo el mundo las tiene difícil. Entonces mire qué es lo que está haciendo usted, que usted mismo se está disparando en el pie para no salir adelante, porque estoy seguro que hay algo que usted mismo está contribuyendo a bloquear. Perfecto, Javier. Pues creo que nos quedamos con muy buenos insights, muchos aprendizajes de esta conversación que tuvimos. De cualquier manera, pues te invitamos a que sigas participando con nosotros en nuestra marca, en nuestras distintas plataformas y formatos para que sigamos aprendiendo de estas teorías de restricciones y cómo podemos minimizar el impacto, detectar qué es lo que nos está causando cuellos de botella y lograr esa eficiencia que hablabas hace rato. Así que pues nada, te agradezco mucho a nombre de Logistics World y de nuestra comunidad esta conversación que tuvimos y invitadísimo a participar nuevamente. Muchísimas gracias, Ilse. Es muy fácil para mí conversar con ustedes y poder compartir pues, lo que uno es aprendiendo a veces por ensayo-error. No todo es solamente la buena teoría, a veces la realidad le pone retos que no ha visto antes. Así es. Cuenten conmigo y muchísimas gracias por haberme invitado. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Gracias también a todos los que nos estuvieron viendo. Esto es de Logistics World. Conéctate e inspírate. Hasta luego.